Hemos aprendido que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que va a producir fe en nosotros? El oír la palabra de Dios, el escuchar la palabra de Dios. Así es que ponga mucha atención. No es venir a oír nada más por oír o escuchar por escuchar, sino es venir a escuchar con entendimiento. Y el día de hoy les voy a compartir precisamente acerca de esto, ¿verdad? Ya llevamos 10 años como iglesia, como congregación, y durante esos 10 años, imagínense cuántos mensajes ya hemos dado. Muchísimos mensajes, ¿verdad? Yo creo que cada año, no he contado, pero son bastantes mensajes. Y a veces nos damos cuenta que la gente no entiende la palabra de Dios, ¿verdad? Porque después de ya de tantos mensajes, ya era para que la gente ya tuviera bien claro, ¿verdad? Quién es Dios, quién es Jesucristo, quién es el Espíritu Santo y cómo opera el poder de Dios en nuestras vidas. Pero nos damos cuenta que cada 8 días tenemos que estar batallando con las almas. Y el deseo del corazón es ya vernos bendecidos. ¿Cuántos ya quieren verse bendecidos, hermanos? Ya. ¿Cuántos ya quieren verse bendecidos? Y no solamente bendecido usted, sino que usted pueda bendecir a otros. Porque Dios le dio una promesa a Abraham, ¿verdad? Desde Génesis, allá desde el principio, y le dijo a Abraham que en él, en Abraham y en su simiente serían benditas todas las familias de la tierra. ¿Cuál fue la promesa que le dio? Que por su obediencia, por su fe, él iba a bendecir a todas las familias de la tierra. Diga conmigo, y esa bendición me alcanza a mí, porque yo soy una familia de la tierra, ¿verdad? Pero se refiere específicamente a la familia de Abraham, a la familia de Isaac, que es el hijo de promesa, ¿verdad? En ti y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y sabemos que de Abraham, ¿quién viene de Abraham? ¿Quién desciende de Abraham, hermanos? ¿Cuál es ese hijo de promesa? Es Jesucristo, ¿verdad? Abraham, Isaac, Jacob, las 12 tribus, la tribu de Judá, Isaí, David y el Señor Jesucristo. Y todos los que han creído en Jesucristo como Señor y Salvador han pasado a ser parte de la familia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Entonces, si tú eres familia de Dios, el deseo del corazón de Dios es que bendecirte. Amén. Pero a veces no alcanzamos esa bendición, no la recibimos porque no entendemos la palabra de Dios. Aquí la tenemos. ¿Cuántos tienen una Biblia en su casa? Número 1, que la tengas. Número 2, ¿cuántos la leen? Ahí ya bajan los amenes, ¿no? Y ahora no solamente que la leas, ahora, ¿cuántos la entienden? Y ahí bajan el amén, ¿verdad? Porque mucha gente que te encuentras, ¿no?, en el camino y le preguntas, lee la Biblia, y si ya la estoy leyendo pero no la entiendo, nada. Y es normal, ¿verdad? Porque la Biblia no es un libro que se pueda entender fácilmente, sino que tiene que ser a través de la fe y tiene que ser a través de la meditación en la palabra de Dios todos los días, todos los días, todos los días. Porque la Biblia, la palabra es nuestro alimento. El alimento del cristiano, ¿cuál es el alimento del cristiano? La palabra de Dios, hermano. El Señor Jesucristo, cuando fue tentado por Satanás, ¿verdad?, le dijo, escrito está, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Este es el pan del cual nosotros nos alimentamos. Y si nos alimentamos de ese pan, entonces, ¿cómo estamos, hermanos? Fortalecidos. Pero el enemigo sabe y por eso trae, ¿verdad?, pereza, trae somnolencia, ¿verdad? Hay gente que no le gusta leer y por consecuencia no entiende. Y eso es de lo que yo les quiero hablar en esta mañana, todavía ya va a ser tardes. Que el Señor abra el entendimiento. ¿Cuántos quieren que Dios le abra su entendimiento? ¿Para qué quiere que abra su entendimiento? Para que usted pueda entender. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Verdad? Porque así cada vez que usted venga, todo lo que se le predique, usted lo va a ¿qué? A entender. Entonces, número 1, entenderlo, guardarlo y ponerlo en práctica. ¿Estamos de acuerdo? Bien, pues cierre sus ojos y vamos a orar. Antes de pasar, vamos a pedirle al Espíritu Santo que sea Él ayudándonos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias en esta hora
En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, venimos delante de tu presencia, Señor. Reconociendo, Señor, que sin ti nada podemos hacer. Que tú enviaste a tu Hijo Jesucristo para salvarnos, para darnos vida eterna, y que el Padre y el Hijo enviaron al Espíritu Santo, el cual está con nosotros, para revelarnos todas las cosas que tú nos has mandado. Pero nos damos cuenta, Señor, que en la vida, aunque llevamos ya tiempo en Cristo Jesús, no entendemos muchas cosas, Señor. Pero el deseo de tu corazón es que nuestro entendimiento se abra para comprender tu palabra, Señor. Te pedimos que nos ayudes y que podamos, Señor, ser de un entendimiento abierto, Señor, para comprender tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, pues entonces ahí está ya el tema del día de hoy. Dice, entonces les abrió, ¿qué, hermanos? El entendimiento. Entonces, cuando habla de abrir, ¿qué quiere decir? ¿Por qué? Cuando vamos a abrir algo, ¿por qué lo vamos a abrir? Porque está cerrado. Entonces, si el Señor dice, quiero abrir el entendimiento, ¿por qué lo está diciendo? Porque ¿cómo está el entendimiento, hermanos? Está cerrado. Entonces, quiero que me acompañen a Lucas capítulo 24. Antes del versículo 44, quiero leerles, ¿verdad?, el contexto de lo que está diciendo aquí para que podamos entender y comprender de lo que está hablando el Señor Jesús. En este pasaje ya está hablando el Señor Jesús cuando resucitó. El Señor ya resucitó. Dice en el versículo 36, Jesús se aparece a los discípulos. ¿Cuándo se les apareció? Después de que ya había, ¿qué? Resucitado. Entonces se acerca y les dice lo siguiente en el versículo 36. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, ¿verdad? Estaban hablando de lo que había sucedido, de cómo habían prendido a Jesús, de cómo lo habían crucificado, de cómo lo habían enterrado. Y mientras ellos hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Versículo 37, entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían, ¿qué, hermanos? Un espíritu. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto les mostró las manos y los pies, y como todavía ellos de gozo no lo creían, y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Versículo 44, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Versículo 45, entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Entonces, ¿qué quiere decir esto, verdad? Que ellos, los discípulos, anduvieron con el Señor Jesucristo, 2-3 años anduvieron con Él, ¿verdad? Escuchando sus enseñanzas, ¿verdad? Escuchando todo lo que Él dijo, que le iba a pasar, lo que le iba a suceder, que iba a morir, que iba a resucitar. Y lo que todavía está por venir, después de que Él resucitó y ascendió al cielo, de las cosas que estaban por venir, pero ellos, ¿qué? No lo entendían. Entonces dice ahí en el versículo 44, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, yo ya se los había dicho. Entonces aquí el Señor cada domingo y cada martes nos habla y nos dice las cosas que Él ya ha dicho. Dice, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Todo eso se cumplió, ya se los había dicho. Y ahorita estamos viviendo cosas que ya están escritas en la Biblia y que se están cumpliendo y que mucha gente todavía no entiende lo que está pasando. ¿Por qué? Porque el entendimiento, ¿cómo está, hermanos? Está cerrado. Entonces hoy le vamos a pedir a Dios, en el poder del Espíritu Santo, que Él abra nuestro entendimiento. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Ahorita está una guerra ya en Medio Oriente, ¿verdad? Entre Israel, el pueblo de Dios, y los de Irán. Y ya se metió Estados Unidos, hermano. Y todo eso está profetizado. Pero como la mayoría de la gente, ¿cómo tiene su entendimiento, hermano?
cerrado. Pues no entiende qué está pasando, nada más si acaso ve las noticias, así, ve las luces, pero no entiende que ya Cristo viene pronto, porque el entendimiento está cerrado. Y mientras el entendimiento está cerrado, pues la gente ni entiende, ni comprende, ni se da cuenta que tenemos que estar en santidad para que cuando Cristo venga nos podamos ir con Él. Amén. Entonces, versículo 45, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Qué bendición, ¿verdad? Entonces, fíjate, el Señor Jesucristo vino, ¿verdad? Después de que resucitó, ¿sabes qué? Necesito abrirles el entendimiento porque no están entendiendo nada. Pues vino, abrió su entendimiento y luego les envió al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo les revelara todas las cosas, de tal manera que no hay excusa para no entender y para no creer, ¿verdad? Que Jesucristo es el Hijo de Dios y que en Él tenemos salvación y tenemos vida eterna. Y que en Él tenemos bendición, hermanos. Entonces, el hecho de que Dios quiera abrirle su entendimiento es para que usted comprenda todo lo que Él hizo, todo lo que está por venir, pero para que usted pueda caminar en bendición, hermano, para que usted pueda recibir todas las promesas de Dios en su vida. ¿Verdad? Cantábamos de la sanidad, ¿no? Un canto hablaba de sanidad. Y esa sanidad ya nos fue dada en la cruz del Calvario. Ahora, ¿qué necesitamos hacer? Abrir nuestro ¿qué? Nuestro entendimiento. De que por las llagas de Jesucristo yo fui, ¿qué? Sanado. Amén. Así es que ponga mucha atención porque el Señor quiere abrir nuestro entendimiento. La palabra entendimiento se utiliza en la Biblia para referirse, para que usted entienda, ¿verdad? ¿Qué es el entendimiento? Es la capacidad de comprender y de discernir. El Señor quiere abrir su entendimiento para que usted tenga la capacidad de comprender y de discernir. Entonces, si tú hoy entiendes y oyes con fe, el Señor va a abrir tu entendimiento para que comprendas y disciernas la verdad. Y esa verdad te haga libre. En el Antiguo Testamento la palabra hebrea para entendimiento es biná, que se traduce como ¿qué, hermanos? Discernimiento o inteligencia. En el Nuevo Testamento la palabra griega para entendimiento es nous, que se traduce como mente o intelecto. Es decir, Dios quiere abrir tu mente, quiere abrir tu inteligencia para que comprendas la palabra de Dios. ¿Cuántos lo quieren recibir? ¿Cuántos lo quieren recibir? ¿Verdad? Porque debe haber un anhelo, un deseo. ¿Sabes qué, Señor? Si yo ya quiero entender, yo ya quiero comprender y yo quiero empezar a caminar en tu palabra, en tu verdad y en el poder de tu Espíritu Santo. Primera de Crónicas 12:32. Estamos hablando de que Dios quiere abrir nuestro entendimiento. Primera de Crónicas 12:32 dice, de los hijos de Isaacar, de la tribu de Isaacar, 200 principales, ¿verdad? ¿Cómo eran estos hijos de Isaacar principales, hermanos? Eran entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer y cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Entonces, ¿qué peculiaridad tenía esta tribu, hermano? ¿Qué característica tenía esta tribu? Que era una tribu, ¿qué? Entendida. Y hoy en día es difícil encontrar a una persona que es entendida. Más bien encontramos personas que, en lugar de entendidas, ¿qué? Necias, man. Porque les dices y les dices y no entienden. Porque el entendimiento, ¿cómo está? Cerrado. Pero esta tribu de Isaacar, ¿cómo eran, hermanos? Entendidos. Ellos entendían los tiempos. Hoy en día sigue existiendo la tribu de Isaacar, ¿verdad? Deben de estar en algún lugar. Y esa tribu tiene una característica de ser, ¿qué? Entendida en los tiempos. Ellos entienden ahorita lo que está pasando en Israel. Y está profetizado, hermano. Pero ellos lo entienden. Y el deseo del corazón de Dios es que nosotros también lo podamos entender. Y que si allá está la guerra, ¿verdad? Que está muriendo mucha gente y que está en una inminente explosión de la Tercera Guerra Mundial, ¿qué hacen los entendidos, hermano? ¿Qué tenemos que hacer los entendidos? Si no, pues prepararnos para la guerra, ¿no? ¿Qué tienen que hacer los entendidos, los hijos de Dios, hermano? Tenemos que ganar almas para Dios. Porque eso ya va a suceder y se va a desatar otra guerra, se va a desatar. Pero ¿qué le importa a Dios? Las almas. Que las almas vengan a la salvación.
Y después que se desate la guerra, ¿verdad? Pues no importa, porque esas almas ya son almas que eternas. Entonces, un entendido en los tiempos de mientras está sucediendo acá, yo tengo que estar compartiendo el evangelio del reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Ahora la pregunta es, ¿cuántos de ustedes lo están haciendo? Porque si no lo estás haciendo, es que no estás entendiendo nada. Tu entendimiento está como, hermano, cerrado. Tú no puedes perder la oportunidad de cada día de estarle compartiendo a alguien la palabra de Dios. Si eres entendido, pues ahí te das cuenta, híjole, no, mi entendimiento está bien cerrado porque la verdad es que no lo estoy haciendo. Lo tenemos que hacer, hermano. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y luego nos dio la gran comisión, ¿verdad? Que es lo que estamos estudiando los días martes, ¿verdad? Que nos dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Una persona entendida tiene que estar llevando las buenas nuevas de Jesús. Pero como no lo entendemos, hermano, pues hacemos nuestras actividades, estamos tan llenos de cosas que no nos queda tiempo para hacer lo que tenemos que hacer. Pero si somos como esta tribu de Isaacar que entendía los tiempos, entonces tenemos que ponernos a predicar. Amén. Y hoy con las redes sociales usted lo puede hacer de muchas formas, hermano. Hoy usted no puede decir es que no tengo tiempo, es que no puedo, es que no sé. Ya se los he dicho, ¿verdad? Puede usted mandar una oración por audio, puede mandar un video, puede compartir las prédicas. Yo no puedo, no sé, pues mande la palabra. Y cuando le pregunten, oye, ¿qué onda con esto? ¿Por qué me mandaste? No, pues es que estoy en la iglesia y me gustaría que conocieras a Jesús. Y lo invitas a que venga a la iglesia. Eso es ser una persona entendida en los tiempos, hermano. Entonces eran entendidos en los tiempos que sabían lo que Israel debía hacer. Fíjate qué hermoso está esto. Sabían lo que tenían que hacer. Entonces, si está Dios abriendo tu entendimiento ahorita en este momento. ¿Sí sabes qué es lo que tienes que hacer? ¿Sí sabes qué es lo que tienes que hacer? ¿Qué tienes que hacer? Compartir la palabra de Dios. Entonces yo les estoy invitando, ¿verdad?, a que abras tu entendimiento, que compartas la palabra de Dios. Y dice aquí que sabían lo que tenían que hacer y a cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Es decir, que si yo le estoy diciendo lo que tiene que usted hacer, ¿que usted qué tiene que hacer? Hacerlo, hermano. A cuyo dicho seguían todos sus hermanos. O sea, lo que decía esa tribu, estos varones de Isaacar, todos los demás lo obedecían, porque sabían que tenían la razón, tenían el conocimiento de los tiempos que estaban viviendo, hermano. Pues ahorita de verdad sería una locura el ver que está la guerra y aquí nosotros como si nada pasara. Pues está bien lejos, no nos va a alcanzar a nosotros. En un momentito se vuelve global. Entonces tenemos que ser entendidos en los tiempos. Segunda de Corintios 4:3, y esto se aplica a todas las áreas de la vida, hermano, no nada más en este aspecto de la guerra, no nada más en el aspecto de entender la palabra de Dios, sino en tu matrimonio, en tu familia, en tu trabajo. Tú tienes que ser entendido en qué es lo que tienes que hacer, cuál es tu posición. Segunda de Corintios 4:3 dice, pero si nuestro evangelio está, ¿cómo está en el evangelio, hermanos? Aún encubierto. ¿Cómo está el evangelio, hermano? Encubierto. Aquí está el evangelio. ¿Cómo está este evangelio, hermano? Encubierto. ¿Entre quiénes está encubierto, hermano? Entre los que se pierden está encubierto. O sea, no está encubierto para todos, sino para quién está encubierto este evangelio, hermano? Para los que se pierden. En los cuales, versículo 4, en los cuales el Dios de este siglo, ¿qué hizo el Dios de este siglo, hermano? Cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. En los cuales el Dios, ¿quién es el Dios de este siglo, hermanos? No los escucho. ¿Quién es el Dios de este siglo? Es Satanás. El Dios de este siglo, Satanás, cegó el entendimiento. ¿Quién es el que ha cegado el entendimiento, hermano? Satanás, ¿verdad? Porque a él no le conviene ni le interesa que tú entiendas las cosas de Dios.
El Dios de este siglo cegó el entendimiento. ¿De quiénes, hermano? De los incrédulos, de los que no creen. Pues si nosotros que hemos creído en Jesucristo no entendemos, hermano, imagínense los incrédulos. No entienden. El día de ayer estuvimos en un desayuno de pastores y llegaron unos misioneros, volvieron a llegar otros misioneros, hermano. Estos están en la India, un matrimonio en la India, hermano. Y nos pasaron fotos ahí, ¿verdad?, de cómo están miles, millones de hindús ahí a la orilla del río. ¿Cómo se llama el río? El río Ganges o algo así se llama, ¿no? Donde ahí echan a los muertos. ¿Cómo se llama? ¿No sabe? Algo así se llama. Pero ese río es sagrado para ellos. Entonces ahí echan todas las personas que mueren, las echan al río Ganges, mano. Entonces ese río está imagínense cómo está de infectadísimo. Sin embargo, para ellos es sagrado. Y se reúnen ahí millones alrededor del río. Y decían estos misioneros que tienen millones de dioses, hermano. Acá en México pues no tenemos millones de dioses, pero sí también tenemos muchos, ¿verdad? Los incrédulos tienen muchos dioses, hermano. ¿Y por qué? Porque el Dios de este siglo les cegó, ¿qué? El entendimiento. Porque no entienden, no comprenden. ¿Cómo vas a creer que un ídolo te pueda salvar o te pueda ayudar? Porque el entendimiento, ¿cómo está? Cegado. Entonces Dios quiere, ¿verdad?, abrir el entendimiento, empezando por los creyentes, por los cristianos, y también para que le podamos compartir a los incrédulos, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. ¿Por qué cegó el entendimiento? Para que no les resplandezca la luz del ¿qué? El Evangelio. Entonces un entendimiento que está en tinieblas no puede ver la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Y por eso muchas veces le compartes a una persona y le compartes y nada más no entiende. Pero hoy, ¿verdad?, el Señor, el Espíritu Santo nos está dando la estrategia de que antes que vayas con esa persona a la que le has estado compartiendo, le pidas al Espíritu Santo, le pidas a Dios que abra su entendimiento. Para que cuando tú le estés compartiendo, Él pueda entender. Yo a veces me desespero, ¿verdad? Porque hay gente que le estoy compartiendo, le estoy compartiendo, y le estoy compartiendo, y le estoy compartiendo, y lo estoy invitando a que vengan a la iglesia, y te espero el domingo en la iglesia, y sí voy a ir, mira, ya no hay tiempo, necesitas a Jesucristo, no, allá nos vemos. Y cuando veo que no llega, digo, ahí está, ¿cómo está el entendimiento? Está cegado. Pero el Señor nos da la estrategia, pídele a Dios que abra su entendimiento, para que pueda entender y comprender. Y entonces se dé cuenta que necesita a Jesucristo. Amén, hermanos. Entonces, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento. Entonces ahí está la respuesta. Su entendimiento está cegado y por eso no te entienden. Por más que te esfuerzas, no te entienden. Ahora, Señor, ábrele su entendimiento, para que cuando yo le comparta, inmediatamente entienda que se trata de ti. Cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Efesios capítulo 4, está cegado el entendimiento. Número 1, Efesios 4, 17 dice el apóstol Pablo: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su, ¿qué, hermano? De su mente. Versículo 18, teniendo el entendimiento. ¿Cómo tienen el entendimiento, hermano? Entenebrecido. Número 1, está cegado el entendimiento. Fíjese, ¿no? Y sobre esa ceguera hay un entenebrecimiento. ¿Qué quiere decir entenebrecido? Es un lugar de tinieblas o lleno de oscuridad. ¿Cómo está ese entendimiento, hermano? Y por eso cuando le llevas la luz, ¿verdad?, esa luz no puede penetrar, hermano. Pero necesitas orar, necesitas tener misericordia y compasión de la gente para que la luz del Evangelio pueda penetrar esas tinieblas y pueda alumbrar el entendimiento de las personas. Teniendo el entendimiento entenebrecido, fíjate, ¿por qué está el entendimiento entenebrecido? Porque están ajenos a la vida de Dios,
por la ignorancia que en ellos hay. Ese es ¿verdad? Otra maldición, la ignorancia, hermano. Si tú no conoces la palabra de Dios, aunque se oiga feo, eres un ignorante. Hoy en este mundo globalista o globalizado, ¿verdad? Como diría el politólogo Agustín Laje, ¿no? Porque una cosa es globalizado y otra cosa es globalismo, ¿no? En este mundo globalizado, ya hasta se me fue la idea de lo que les iba a decir, teniendo el entendimiento ajenos a la vida de Dios por la ignorancia, hermano. O sea, por este mundo globalizado en donde tienes tanta información, no puedes ser un ignorante. Es que me da flojera leer la Biblia. Es que no veo las letritas. Bueno, pues ya hay la Biblia en audio. Pero no hay pretexto para que tú digas, ¿cómo le hago? Tú buscas ahí, descargas la aplicación y mira, nada más te pones unos audífonos y ahí solito te va a estar leyendo la palabra de Dios. Para que ya no seas ignorante, hermano, sino que puedas comprender la palabra de Dios. Por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de su corazón. ¿Cuál es otro aspecto que tiene el entendimiento entenebrecido? La dureza de corazón. Hay gente que pues, le ha ido mal en la vida y su corazón está endurecido. Y por eso su entendimiento, ¿cómo está? En tinieblas, en oscuridad. Número 1, por ignorancia, y número 2, ¿verdad? Por un corazón duro. Y eso pasa cuando está ahí con la gente, duro el corazón, pero dice la Biblia que la palabra de Dios es un martillo. Entonces, para ese corazón duro, ¿qué necesitas, hermano? Agarrarlo a martillazos, hasta que se rompa, mano. ¿Se han visto cómo parten esas rocas gigantísimas? ¿Se han visto cómo las bajan de la ladera? ¿Y cómo los artesanos, cómo la parten? Con un cincelito, lo ponen ahí en un punto y empiezan. Y ya entra y luego el otro la... Y luego y da un golpe. Entonces necesitamos estar martillando la palabra de Dios sobre esos corazones endurecidos. Obviamente hazlo con amor, hazlo con misericordia. No los agarres a martillazos, a bibliazos. Amén. Y tarde que temprano ese corazón duro va a terminar por desquebrajarse, para que le resplandezca la luz del Evangelio. Entonces, por el corazón duro, los cuales, después de que perdieron toda sensibilidad, ¿verdad? Se pierde la sensibilidad, hermanos. Se entregaron a la laxivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Mas nosotros no habéis aprendido así de Cristo. Eso hacíamos en otro tiempo cuando no conocíamos a Jesús. Pero ahora que ya le conocemos, que hemos aprendido, tenemos que caminar en obediencia a Dios, en los mandamientos de Dios. Entonces ya vimos que número 1 está el entendimiento, ¿cómo está? Cegado. Y número 2 está entenebrecido, está oscuro. Es un lugar de tinieblas o lleno de oscuridad. Imagínense qué tan oscuro está que la luz de Jesús no entra, hermano. Pero vamos a orar para que esa luz pueda entrar. Efesios capítulo 1, versículo 16, dice de la siguiente manera: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Ahí está la clave. ¿Qué tenemos que hacer por esa gente que le estás compartiendo, hermano? No cesar de dar gracias a Dios por ellos, haciendo memoria de ellos en tus oraciones. O sea, tienes que estar, ¿qué? Orando. Y esa es una estrategia que ya conocemos de mucho tiempo, pero que quizás la hemos olvidado, ¿verdad? Si tú ya tienes un prospecto, tú ya tienes una persona a la cual estás compartiendo la palabra, antes de ir, ¿qué tienes que hacer? Tienes que orar por ella. Acuérdate que es un martillo, tu oración es un martillo que va rompiendo la dureza para que cuando llegue ese corazón esté listo para recibir la palabra de Dios.
Versículo 17, ¿por qué oraba Pablo por ellos? Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé un espíritu de ¿qué? De sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Versículo 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Qué hermosa es la palabra de Dios, ¿verdad? Cómo nos va dando la respuesta, ¿no? Entonces, ¿cómo está el entendimiento? Está cegado. Está cerrado, está entenebrecido. Pero una manera de que podemos abrir ese entendimiento es, número uno, orar y pedirle al Dios, ¿verdad?, que nos dé revelación y pedir que alumbre los ojos del entendimiento. ¡Wow! ¡Qué oración poderosa! Y eso es lo que yo quiero orar por ustedes hoy aquí. Orar que la luz, ¿verdad?, que el Dios alumbre los ojos de vuestro entendimiento. Ya vimos que los ojos están, el entendimiento está ¿qué? Cerrado. ¿Está qué? Está cerrado, está entenebrecido. ¿Y cuál fue el otro? Cegado, ¿verdad? Entonces, ¿cómo está? Imagínate, por eso no ves nada. Es como cuando te pasaron a pegarle a la piñata, ¿verdad? ¿Cuántos le pasaron a pegar a la piñata y le pusieron una venda en los ojos, hermano? Pues por más que usted trataba, porque estaba cegado su entendimiento. Pero mira qué hermoso dice aquí, que nuestra oración y ese espíritu de sabiduría y de revelación que Dios nos va a dar, va a alumbrar los ojos de tu entendimiento. Si están en la oscuridad, pero el Señor va a alumbrar esos ojos. Entonces, fíjate cómo dice la palabra, va a alumbrar los ojos de tu entendimiento. Entonces, ¿tu entendimiento qué tiene, hermanos? ¿Qué tiene tu entendimiento? Ojos, hermano. Y leímos que ¿cómo están esos ojos? Cegados. ¿Cómo están esos ojos? Cerrados. ¿Cómo están esos ojos? En tinieblas. Pero nuestra oración en el nombre de Jesús, ¿verdad?, va a ser que Dios alumbre los ojos de tu entendimiento. ¿Cuántos dicen amén? ¿Para qué? Para que podáis saber cuál es la esperanza a la que Dios te ha llamado. Entonces, una vez que tus ojos son abiertos, que tus ojos son alumbrados, entonces tú entiendes a qué te llamó el Señor Jesucristo. ¿Y a qué te llamó? A darte salvación y a darte vida eterna. Y esa es la esperanza a la que Él te ha llamado. ¿Y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Fíjate, pues cuando tenemos un entendimiento cegado, entenebrecido, cerrado, no podemos ver las riquezas, hermano. Le vuelvo a leer. ¿Y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? O sea, hay unas riquezas que es una herencia ¿para quiénes? Para nosotros. Pero que no las podemos ver, y si no las podemos ver, no las podemos entender. Entonces hoy Dios quiere, ¿verdad?, abrir nuestro entendimiento para que puedas ver sus riquezas y su herencia y la puedas recibir. Porque no puedes recibir algo que no ves, ¿no? Entonces el Señor quiere alumbrar los ojos de tu entendimiento para que puedas recibir esa herencia. Versículo 19. ¿Y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? Cuando nosotros vemos, entonces entendemos que hay un poder que está a nuestro favor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Se dan cuenta de la importancia de entender las cosas, hermano? Porque el que no entiende, pues viene y se vuelve a ir, viene y se vuelve a ir, y no entiende nada, y no puede recibir la herencia, no puede recibir las promesas. ¿Y cuántos ya están cansados, hermanos? Ya yo ya quiero recibir mi herencia. Lo vuelvo a leer para que lo entienda. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Qué es lo que quiere hacer el Señor en este día, hermanos? Diga conmigo, alumbrar mis ojos, alumbrar los ojos de mi entendimiento. ¿Para qué? Para que sepas cuál es la esperanza a la que Él te ha llamado. Pues cuando tú ya tienes un entendimiento claro de para qué te llamó, cuál es la esperanza de que estés aquí, de que seas salvo, entonces dices, vamos en victoria. Porque ya sé que pase lo que pase, el Señor está conmigo.
Y que pase lo que pase, nada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Esa es mi esperanza. ¿Sí lo entiendes? La esperanza a la que Él los ha llamado. ¿Y cuáles son las riquezas? Fíjate, cuando tus ojos, los ojos de tu entendimiento sean alumbrados, entonces tú vas a poder ver y entender cuáles son las riquezas de la gloria de tu herencia en los santos. Pues ahora vas a entender cuál es tu herencia. Y si tú la entiendes y sabes que hay una herencia, entonces ahora ¿la qué? La reclamas. Porque te pertenece a ti. Le pertenece a todos los que son hijos de Dios. Pero como el entendimiento está entenebrecido, pues no entiendes. Soy hijo de Dios, ¿a qué se refiere? Tú no tienes más que hacer un comparativo entre tu padre terrenal, ¿verdad? Soy hijo de fulanito de tal, ¿verdad? Y todo lo que tiene él me pertenece a mí por herencia. Y cuando tu entendimiento se abre, entonces dices, soy hijo de Dios. Y todas sus riquezas me pertenecen a mí. ¿O no dice eso la Biblia? Que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos, ¿qué? Hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, hermanos, entonces nuestro entendimiento está bien. Somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Cristo, para que juntamente con Cristo seamos, ¿qué? Glorificados. Entonces, ¿verdad? Si tu entendimiento se está abriendo, dices, yo soy heredero de Dios, hermano. Eres heredero de las riquezas de Dios, hermano. Y también, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros? Tienes que entender hoy que la eminencia, ¿cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? O sea que tú debes de entender que hay un poder que está a tu favor, y es el poder de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermano? Es el poder de Dios. En cualquier situación de la vida, ¿verdad? Tú puedes echar mano del poder de Dios. Y por último, amados hermanos, segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 7, le está hablando Pablo a Timoteo, a su discípulo, ¿verdad? Timoteo le dice, considera lo que te digo, ¿verdad? Y en esta tarde yo le digo a todos ustedes, consideren lo que les estoy diciendo. ¿Sí lo están considerando? ¿O te está dando igual? ¿O dices, no lo creo? Considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Que pueda ser un entendido en todo, en todas las cosas. Amén. Pues yo quiero orar, y quiero orar como el apóstol Pablo, que nuestro Dios nos dé un espíritu de sabiduría. Amén. Cierre sus ojos y vamos a orar. Y yo le pido que mientras yo estoy orando, usted crea. Y ahí en su corazón diga, Señor, abre mi entendimiento para que yo pueda entender y comprender tu palabra, Señor. Bendito Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, Señor. Creemos, Señor, que batallamos mucho, Señor, porque no entendemos tu palabra, Señor. Pero ya no queremos más, Señor, sino queremos entender cada palabra, cada predicación. Queremos entenderla y caminar en esa palabra, Señor. Porque ese es el deseo de tu corazón. Los mismos discípulos, Señor, que anduvieron contigo y que vieron las señales y las maravillas, y que tuvieron a ti como maestro, y que les enseñaste y les dijiste todo lo que iba a pasar y lo que estaba por venir, y ellos no lo entendieron. Te les apareciste.
y les abriste el entendimiento, Señor, para que comprendieran las Escrituras. En esta tarde, Señor Jesús, esa es mi oración. Y ese es mi deseo. Dile, ese es mi deseo, Señor. Que tú abras mi entendimiento para que yo pueda comprender tu palabra, Señor. Ya no quiero ser ignorante, Señor. Ya no quiero quedarme sin entender. Y te pido que hoy abras mi entendimiento para poder comprender tu palabra, Señor. El enemigo, Señor, sabe que si nosotros entendemos tu palabra, entonces causaremos muchos estragos, Señor, en el reino de las tinieblas. Y podremos caminar en bendición y en victoria, Señor. Lo sabes, Señor. Y por eso, Señor, se ha encargado de cegar el entendimiento de los incrédulos, para que no vean, para que no entiendan y comprendan y se conviertan. También tu palabra dice, Señor, que el enemigo se ha encargado, Señor, de que el entendimiento de la gente esté entenebrecido, en tinieblas, en oscuridad, Señor, para que no vean, para que no entiendan, para que la luz del Evangelio no penetre a sus corazones. Pero te damos gracias, Señor, porque el deseo de tu corazón es alumbrar los ojos de nuestro entendimiento, Señor. Y en esta tarde, esa es mi oración sobre la casa del Padre, Señor. Te pido, Señor, que tú alumbres los ojos del entendimiento de tu iglesia. Alumbra los ojos del entendimiento de cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesús. Para que ellos puedan saber, Señor, cuál es la esperanza a la que los has llamado. Que ellos puedan saber por qué están aquí, Señor. Que ellos puedan saber cuál es su propósito y cuál es su destino, Señor. Y que sepan también cuáles son las riquezas de su herencia. Que sepan que tienen una herencia. Que hay riquezas como herencia. Y también que sepan y que entiendan que la supereminente grandeza del poder que tú nos has dado a nosotros, según la operación del poder de tu fuerza. Espíritu Santo, en esta hora yo te pido, Señor, que seas tú abriendo nuestro entendimiento para que podamos comprender las Escrituras. Ahora cada uno de ustedes en lo personal, pídale a Dios, hermano. Abre mi entendimiento, Señor. Es cierta tu palabra. Mi entendimiento ha estado cegado, ha estado cerrado, ha estado entenebrecido. Pero hoy yo te pido que la luz de tu evangelio, de tu palabra, alumbre los ojos de mi entendimiento para entender cuál es la esperanza a la que he sido llamado. No solamente a ser salvo, sino de poder llevar la luz de Jesús a los que viven en oscuridad. Alumbra los ojos de mi entendimiento. Te lo pido, Señor. Espíritu Santo, aquí estamos. No queremos ser ignorantes. Queremos ser entendidos en todo lo que está pasando, Señor.
para estar preparados y para hacer lo que tenemos que hacer, lo que debemos hacer, que es anunciar que en Cristo Jesús hay salvación y vida eterna. Y poder, Señor, ser ese instrumento que tú uses para poder sacar a las almas de las tinieblas y trasladarlas al reino de luz. Te lo pedimos en esta tarde, en el nombre de Cristo Jesús. Y si hay alguien aquí que no ha recibido a Cristo en su corazón, es la primera vez que vienes, o la segunda, o la tercera, pero no has entregado tu vida a Jesucristo, hoy tú tienes que entender el propósito de Dios para tu vida. En primer lugar es que le entregues tu vida a Jesús, para que Él empiece un proceso de transformación. Si hay alguien aquí que no has recibido a Cristo, pero lo quieres hacer, levanta tu mano. Levanta tu mano si tú quieres recibir a Cristo como tu Señor y Salvador. Y vamos a hacer una oración. El primer paso para poder disfrutar de su herencia es ser hijos de Dios. Si tú le quieres entregar tu vida, levanta tu mano y vamos a hacer una oración en esta tarde, en el nombre de Jesús. Tú no has invitado a Jesús a entrar en tu vida. No le has dicho: Señor, te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador. Pero hoy entiendes que necesitas a Jesús, que las cosas no van a cambiar si no le rindo mi vida a Jesús. ¿Habrá alguien aquí? Levanta tu mano y vamos a hacer esta oración. Levanta tu mano en alto y vamos a hacer esta oración. Ponte de pie, cierre sus ojos, hermanos. Ponte de pie conmigo y vamos a hacer esta oración en voz alta. Y vamos a hacer esta oración. Cierre sus ojos, hermanos, y oren. Ora conmigo en voz alta. Padre Celestial, te doy gracias, porque hoy entiendo que tú tienes un propósito para mi vida, Señor. Y por eso me trajiste aquí. Y en este día, Señor, yo reconozco que soy un pecador. Pero en este día yo me arrepiento de todos mis pecados, Señor. Y te pido perdón. Te doy gracias, Dios, por haber enviado a tu Hijo Jesucristo a morir por mí en la cruz, por derramar su sangre preciosa para limpiarme de mis pecados. En este día, Señor, yo te abro mi corazón, Señor Jesús, y te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Y te pido que alumbres los ojos de mi entendimiento para que pueda entender y comprender tus mandamientos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra no vuelve vacía, Señor, sino que hace lo que tú quieres y cumple el propósito para el cual tú la envías. Te bendecimos en esta tarde y te damos gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Cuántos pueden decir amén? Denle un aplauso al Señor. Y yo sé y estoy seguro que el Señor abrió su entendimiento. A partir de hoy usted va a empezar a comprender y a entender las Escrituras y va a ver la vida de una manera diferente. Y eso lo va a llevar a involucrarse en la obra de Dios.
a servir a Dios. Así es que el Señor les bendiga. Pasamos al tiempo de diezmos y ofrendas. ¿A quién le corresponde? Córrale.